callejera. Amores al gusto. Y ni un pelo de tonta. La Caldera. Una revista radial para brujas, hechiceras, diablas y mujeres libres. Entrevista con mujeres expertas en el campo de la salud femenina, los derechos humanos, el arte, la ciencia y el activismo feminista. Pócimas mágicas y decretos para mujeres libres. Formas de identificar la violencia y promover el autocuidado y sororidad. Historias de hechiceras voladoras. Radioteatro, cuentos, poesías, frases y biografías de mujeres que han hecho historia. Música en voces femeninas. Con la conducción de las actrices Diana Borja y Alejandra Albán. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Cultura FM 100.9. Conéctate con la naturaleza sin salir de casa. En Verde País Radio llevamos los sonidos del ambiente hasta tus oídos. Con un programa de comunicación ambiental, donde exploraremos temas como el ecoturismo, la cultura y la acción ambiental. Bajo la conducción y dirección de Javier Muyo Torres. Verde País es tu espacio para conectar, reflexionar y actuar por un Ecuador sostenible. Sintonízanos todos los miércoles de 10 a 11 a.m. por la 100.9 Cultura FM. No te lo pierdas, porque las voces de la naturaleza te esperan. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Aquí inicia nuestra franja de movimientos sociales. Cultura FM 100.9. Frecuencia subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola. Es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo ya en vivo y en directo por los 100.9. Globalización, con especialización en Derecho Internacional, Humanitario y Justicia Penal Internacional. Entonces, bueno, estamos aquí junto a Sami, a quien le damos la bienvenida en el programa. ¿Qué tal, Sami? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, gracias primero por la invitación, llegando un poco como entre la lluvia, pero todo bien, gracias igual por este espacio. Chévere también recordarles a todos y todas quienes nos escuchan que ya en minutos pueden sintonizar también la transmisión en vivo que se va a estar dando por el Facebook desde nuestra página Frecuencia Subversa o desde la página de Facebook de Cultura FM. Link y Darío, que están detrás de los controles, por llevar nuestro programa a cabo todos los días jueves. Entonces, ahora sí empezamos con la entrevista con Sami. De nuevo, entonces, a ver si nos cuentas un poco.
Bueno, primero, siempre para mí es importante reconocer que actualmente se está ejerciendo un genocidio en Palestina, y esto es importante ponerlo siempre en la mesa porque no podemos quedarnos callados frente a eso, ¿no? E ignorar esa situación. Y eso de hecho da un marco de cómo voy a responder esto. Y es que justamente, bueno, cómo se da, a mí me gusta bastante como explicar que no me voy a tomar la palabra de las comunas, ni tampoco pienso apropiarme de los espacios que los compañeros ejercieron e hicieron en sus comunas, en sus hogares. Más bien agradecer primero a la comuna de San Miguel del Común, que ante la represión que ellos sufrieron cerca de 8 horas más o menos, no recuerdo la fecha exacta ahorita, lo que sucedió es que nosotros, como entre algunos compañeros y compañeras preocupados por la situación, básicamente lo que dijimos fue, ¿qué hacemos? Como algo hay que hacer, porque no puede ser que Quito, urbe, está parada sin hacer mayor cosa, mientras que los compañeros llevaban 8 horas de represión, donde incluso se había atacado a las escuelas y a los niños. Entonces, un poco en ese contexto fue que justamente como con otra compañera, pues sale de esta indignación humana. Yo creo que no hay que hacer realmente o tener mayor títulos o conocimientos para decir que cuando algo sucede hay que actuar. Entonces, sí, pues así fue, que viendo desde la indignación lo que sucedía, y que en este marco de que justamente se ocurre impunidad frente a delitos en contextos como sucede cuando el derecho internacional ya no alcanza, por ejemplo, en Palestina, lo ves como ya muy próximo cuando te das cuenta que sucede algo similar en las comunas de tu ciudad. Entonces, es así como llegamos con otra compañera, pues conversando un poco con la comuna, con personas de allá, en qué podíamos ayudar en ese momento. Y lo que ellos nos dijeron es, llevamos 8 horas sin parar, protegiendo a nuestras familias, a nuestros hogares, y no hemos podido comer nada en 8 horas, desde las 7 de la mañana más o menos que había empezado esta represión. Y claro, entonces realmente lo que manda en estas situaciones es la necesidad básica. Entonces llevamos como un poco de alimento para compartir con los compañeros, con las compañeras, que no podían incluso ni cocinar nada ahí, porque era tanto el gas que existía en toda la comuna, estaba inundada, que hasta la comida tenía el olor. O sea, no había un solo lugar que no estuviese inundado por el gas. Entonces, sí, un poco así fue como llegamos. La comuna evidentemente tiene que cuidarse y, claro, tenían que saber quiénes éramos en ese momento, pero nos recibieron de una manera muy, muy grata. Entonces, eso un poco como para resumirte cómo se dio. No, y has tocado puntos creo que sumamente interesantes para irlos conversando. Por ejemplo, a ver, vamos en orden, a partir de lo que tú nos acabas de contar. Primero, Quito, no sé si quisieras hablar sobre eso. Desde lo que tú has vivido, me dijiste también que estabas activa en los paros anteriores, ¿no es cierto? En el 22, en el 19. ¿Qué crees que pasó en Quito? Además de lo que ya sabemos, ¿no? Que bueno, el gobierno trasladó su sede a la Tacunga y todo eso, pero ¿qué crees que pasó aquí en Quito, refiriéndonos a estudiantes, a trabajadores y demás gente, ¿no? Que tal vez no reaccionó, no se activó como uno esperaría. Y también tomando en cuenta lo que nos acabas de decir sobre lo que hizo la gente en las comunas, en las comunidades, aguantando toda la represión del Estado. Uy, es una pregunta un poco compleja porque sí hemos evidenciado que ya no hay el mismo tejido social en Quito como ha existido en los anteriores años. Entonces, a ver, siendo honesta, sí creo que hay que tocar algunas aristas, ¿no? Porque creo que son varios factores, no solamente uno. Entonces, en un marco al menos de lo que significa cómo se iban dando las cosas, este paro fue totalmente distinto justamente porque fue territorializado. Entonces, en ese sentido, las personas no sabían cómo iba a proceder. Muchos estuvieron esperando hasta el último que las comunidades del resto del país se acercaran para poder empezar, como decía la gente, a hacer otro tipo de acciones. Y eso demuestra que lamentablemente para mí es evidente que aún en las personas que quieren salir a las calles existe también este racismo interiorizado, donde las personas piensan que hay cuerpos que sí pueden aguantar y soportar cierto tipo de violencias y hay otros cuerpos que no.
Y claro, también es aceptable y uno entiende también el miedo que existía. Yo creo que ese fue uno de los factores principales para paralizar a la gente en Quito, hablando especialmente de la urbe, porque las personas decían, yo he salido en paros anteriores, pero este paro no salgo, porque en serio me da miedo y siento que esta vez no van a tener ningún tipo de contemplación. Paro del 2022, muchos fueron detenidos, pero no fueron golpeados ni tratados como llegó a suceder en estas ocasiones. Y si bien existía un discurso de terrorismo, por ejemplo, no se dio de la misma manera como se dio en esta ocasión. Entonces sí siento que estos factores hicieron justamente que las personas no tuvieran la misma posibilidad de inmiscuirse. Uno. Entonces el miedo es uno de los factores en Quito. Dos, también creo que hay que pensar, y esto creo que es como algo que ya vienen tratando varias personas en las ciencias sociales, y es que a nivel mundial, no solamente en Ecuador, pero a nivel mundial, todo lo que se puede considerar dentro de los espacios más críticos o progresistas o de la izquierda, estamos fragmentados tristemente. No hemos llegado a tener una cohesión social. Hay muchísimos movimientos que han hecho luchas identitarias, que está bien, pero no llegamos a tener un proyecto común, sino que cada uno trata de jalar por su lado. Muchas correcciones políticas no terminan de entender que los tiempos y los momentos requieren de coalición, de unidad. También, por otro lado, las personas no han llegado a entender incluso la realidad material que estamos viviendo. Y eso hace que muchos espacios, muchos proyectos, muchos partidos incluso no logren encontrar una forma de juntarse cuando lo requiere. Entonces sí siento que hay esta diferencia bastante grande y que no, vuelvo y repito, no solamente se da aquí, se está dando en todo el mundo, donde las izquierdas están pululando un poco y cada uno como intentando jalar por su lado. Entonces eso, falta de unidad en este lado como más de progreso. Pero también creo que hay un tercer factor y hay que reconocerlo, y es que tristemente en el sistema capitalista que vivimos y en el estado en el que las personas están también más atomizadas, no sabemos vivir en comunidad. O sea, se nota en brutalidad. Sí, eso sí. Es increíble cómo funciona una comuna, cómo funciona en cambio un barrio del norte de Quito o del centro más o menos. Las personas ya no saben cómo interactuar en comunidad. La comuna tiene otras lógicas y la forma de vivir en comunidad tiene otras lógicas. Las personas entienden que no están peleando solo por sí mismas, sino que están peleando por un bien común. Entonces, la forma de organización, la forma de resistir también, que es muy importante, son otras. Y la gente acá no termina de entender eso. Como hay también un poco este ojo de castigo, ¿no? Como que estás viendo al de al lado, ¿qué tan coherente es para que sí esté aquí? ¿No? Mientras que en las comunas nos están atacando. ¿Qué más vamos a hacer? Nos unimos y vemos cómo resolvemos esto. Entonces, siento que esos son algunos de los factores que lo hacen diferentes. Todo mi respeto y un saludo caluroso, pero a la vez indignada también por toda la represión que sufrieron en San Miguel del Común, en Cañar y en Imbabura, bastiones de la resistencia en el país, porque ellos sí nos demuestran que en su lógica comunitaria saben sobrevivir, saben juntarse y saben sobre todo poner en la mesa lo más importante, que es cuidar la vida y la dignidad. Sí, yo creo que ese último punto creo que es más que determinante, esto de saber vivir en comunidad, y creo que desde mi punto de vista, o sea, desde lo que yo he vivido también, como que a veces ya hemos dejado de lado eso. Y claro, o sea, yo escuchaba, por ejemplo, alguien que me dijo que cuando fue este asesinato de Efraín Fuérez, alguien me dijo, pero ya, pues ya le mataron, ya paren, si no les van a seguir matando más. Pero claro, eso es como que una manera de pensar de acá, más de la ciudad, ¿no es cierto? Y no de la comunidad. O esto que pasó el primer día del paro, cuando le atropellaron a no se me fue el nombre de este señor que le atropellaron, y que por eso fue que la gente en Otavalo reaccionó y atacó el cuartel de la policía. Entonces, sí, yo creo que eso de vivir en comunidad sí se hace, creo que es de los puntos más determinantes. Y tú, ¿cómo ya yendo a San Miguel del Común, cómo sentiste el ambiente? O sea, ¿qué tal vez, cómo dijiste, o sea,
¿Qué fue de diferente de los anteriores paros a este? O sea, que ya fue más focalizado en ciertas zonas. ¿Cómo sentiste? ¿Cómo viste a la gente? Porque, claro, y yo recuerdo bien y capaz algunos panas van a tomarme a mal porque ya recuerdo cuando fue ese día del ataque. Aquí incluso había un concierto, me acuerdo, había festivales en la ciudad porque era feriado, creo, si no estoy mal. Y mientras tanto allá en San Miguel del Común, en Imbabura, estaba la gente guerreando, como sabemos decir. ¿Tú cómo sentiste eso? De hecho, creo que voy a hablar un poco, yo siempre digo que si bien soy politóloga y trato de hacerlo como desde las ciencias políticas, también retomando las palabras de Galeano, uno es sentipensante. Entonces, quisiera también como exponer desde los sentires muy personales. Justamente era feriado y yo no le había sentido el feriado. Como es lo primero que a mí se me vino a la cabeza, como de qué feriado estamos hablando cuando las comunas están resistiendo en diferentes puntos. Entonces, de hecho, tuvimos una primera marcha en la mañana, que fue como alrededor de varias partes de la ciudad, y duró cerca de 4 horas, fue bastante larga. Pero cuando yo regresé a mi casa, justamente ahí vi como que llevaban varias horas resistiendo la comuna de San Miguel del Común. Y recuerdo como justamente esto que tú dices, porque ¿qué es lo primero que yo pensé en ese momento? Es como, ¿por qué diablos no estamos haciendo otras cosas? O sea, ¿por qué esto se podría frenar si todo Quito, en lugar de estar de fiesta, por ejemplo, va y trata de hacer un cordón humanitario o algo para detener? Para mí eso era lo más lógico dentro del sentimiento y del pensamiento como muy humano. Como esto se podía detener inmediatamente y no esperar 8 horas de represión. Si es que toda la gente de Quito, a donde pertenece la comuna, pues se hubiese levantado. Y en este aspecto para mí es súper importante de cómo se vive en la comuna, porque cuando nosotros decidimos ir con una compañera y llegamos a San Miguel del Común, lo primero que para nosotras fue desgarrador y creo que hay que tener muy en consideración, porque yo no sé si la gente aún ha llegado a entender la magnitud de lo que se vivió, es justamente cómo los niños son los primeros más afectados. O sea, los niños están gritando, los niños no entienden qué está pasando, los niños te dicen, van a matar a mi papá, van a matar a mi mamá. Ese es el primer sentimiento que tienen los niños. Y esto para nosotros fue como, ¿por qué están niños de aquí gritando y el resto están en Chivas, por ejemplo? O están en otra cosa, cuando evidentemente esto sí se podía parar. Y en la comuna, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos fueron afectados. O sea, no hubo una persona que no haya sido afectada en la comuna, porque en serio la represión sí hay que demostrar que es muy distinta a 2019-2022. Un poco entre chiste y chiste decíamos con unas amigas, si comparamos de este tipo de violencia, el anterior gobierno era socialdemócrata. Ajá, era guau. O sea, yo comparábamos de eso. Así. Ajá. Porque en serio, o sea, el nivel de represión que nosotros vimos, no había solamente un trucutú, había también una ballena para una comuna. O sea, eran sistemas y dispositivos de represión altamente más capaces de herir que en los anteriores paros, 1. 2, esta vez había un tipo de militarización de otra manera. Y ahí hay que reconocer, y también a mí se me rompe el corazón de decir esto, pero se ve que hay un tipo de copia casi a los sistemas de represión que ocurren en Palestina. Sabes que yo iba a decir, eso iba a plantearte, iba a preguntarte después, porque, o sea, claro, no solamente en Palestina, por ejemplo, recién este presidente derrocado, Bashar al-Assad, de Siria, tenía esta cuestión de que en Siria hubo una guerra civil, ¿no es cierto? Entonces él también mandaba toda la fuerza del ejército a ciertas partes del país para reprimir y para atacar a esta población de estas partes. O sea, toda la fuerza del ejército ahí, y era prácticamente una guerra civil. Y a mí se me vino esa imagen también a lo que pasó aquí. Y como que decía yo, esto ya parece más esas técnicas de estos gobiernos de Medio Oriente que quieren, o sea, tapar, claro, como el mismo Israel, ¿no? Que quiere, no sé, bloquear y reprimir en ciertas partes del territorio.
A mí me gustaría señalar algunos puntos que justamente yo estaba haciendo como todo el seguimiento en el marco del derecho internacional humanitario, que es justamente como a lo que me dedico o me especializo. Yeah. Uno, el uso de drones. El uso de drones es algo que no se vio en los anteriores paros y que además era una forma justamente totalmente de militarización de usar los drones para identificar los puntos donde podían avanzar. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban drones y luego avanzaban los cuerpos de la fuerza militar. La otra cosa, los cortes de la señal. Cortar la señal en San Miguel del Común, nosotras nos quedamos sorprendidas, porque llegó al punto en el que incluso personas trataron de enviarme como un par de transferencias para poder comprar medicinas. Yo iba a salir al siguiente día y mi cuenta nunca funcionó en San Miguel del Común. ¿Por el internet? No funcionaba. Nunca supimos ni entendimos muy bien qué pasó, pero no funcionaba. Y lo único que funcionó fue cuando yo salí de la comuna, claro, porque sí podía enviar y recibir un par de mensajes. Pero hubo como esta forma increíble en la que tratan justamente de bloquear todo tipo de señal y de formas de comunicación. Lo otro, el tipo de armamento que se estaba utilizando. O sea, todas las formas en las que enviaban el gas pimienta, que fueron de diversas maneras, no fue uno, no fue dos, fueron tarros y tarros que se juntaron al siguiente día de todas las pequeñas bombas que se encontraron. O sea, tomen en cuenta que cada una de esas cuesta alrededor de $40. Entonces, la inversión que se utilizó para atacar a una comuna tan chiquita, una comuna de gente obrera, de gente humilde, de una comunidad quitucara, es una forma además de demostrar que es un gobierno racista, que es un gobierno que puede invertir todo lo que considere para eliminar y aniquilar, porque ese era el deseo al menos de lo que se vio en estas protestas. Y además, la inversión que se hizo era una forma de demostrar que sí existe presupuesto en el Estado. A pesar de que el sistema de salud público esté colapsado porque no llegan ni al 30% de medicamentos que deberían tener, sí existe presupuesto para invertir en armas y en formas de represión para las personas que protestan en contra del gobierno. Entonces, creo que esos son como formas de demostrar y que se parecen mucho a los sistemas de represión justamente de gobiernos autoritarios en otros lugares, y pongo en la mesa el tema de Palestina porque Israel y... Hace casi lo mismo. Sí, hace casi lo mismo, y porque además Netanyahu y Noboa tienen una relación cercana, y justamente hace unos meses, más o menos en junio, si no estoy mal, una de las cosas que dice Noboa cuando tiene esta visita a Israel es que dice, tenemos los mismos enemigos en común. Sí. ¿Quiénes son los enemigos en común? Gente racializada, gente pobre, además empobrecida, perdón, y todos los que estén en contra del tipo de gobierno autoritario que imponen estos gobiernos, en el caso de Ecuador, que es el gobierno de Daniel Noboa. Chévere. Bueno, vamos a leer unos mensajes que nos ha llegado al Facebook de Frecuencia Subversa. Dice, nos ha escrito nuestro amigo consumidor final, que a los tiempos que se conecta a la transmisión del Facebook Live, dice, saludos a los años que les veo, dice, muy cierto, excelente invitada. Y bueno, justo lo que estábamos hablando del cordón humanitario, dice, ahí sí discrepo, no hay cordón humano válido para estos fascistas, nos dice nuestro amigo consumidor final. Gracias por sintonizarnos, amigo, a los dañazos que se reporta. Y bueno, ya ha pasado el tiempo rápido, así que nos vamos a los publicitarios de Cultura FM y enseguida regresamos con el siguiente bloque de Frecuencia Subversa Radio. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La Constitución del Ecuador, en sus artículos 377 y 378, establece que el Estado debe proteger, promover y fortalecer la cultura y el patrimonio cultural, que son irrenunciables y esenciales para la construcción del país. El arte no solo embellece, es una herramienta de transformación social. Estudios internacionales indican que la inversión en cultura mejora la educación,
reduce la violencia y fortalece la cohesión comunitaria. Nuestro compromiso es visibilizar todas las voces, respetar las cosmovisiones diversas, difundir el arte en todas sus formas, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y plural, donde la memoria de nuestros pueblos siga siendo parte del presente y trascienda generaciones. Somos el espacio de las y los artistas, de quienes crean, sueñan y transforman. Somos tu voz. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Gracias a todos y todas quienes nos están sintonizando en esta tarde, ya sea por los 100.9 de Cultura FM o también por la señal del Facebook Live en nuestra página de Frecuencia Subversa Radio o también por la página de Cultura FM. Recordarles también que nos retransmite Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina. Esto los días lunes 19 horas de Ecuador, 19 horas de Ecuador, 21 horas de Argentina. Entonces, ahí está para que si se quieran pegar el reprise de los días lunes. De nuevo le agradecemos a Celine, quien está detrás de los controles y que gracias a ella siempre en nuestro programa llega a estar al aire. Bueno, seguimos aquí, estamos con Sami Verduga Sánchez, quien es nuestra invitada de esta tarde, con quien seguimos hablando y reflexionando sobre lo que fue este paro del 2025 aquí en el territorio de este país llamado Ecuador. Y bueno, estábamos hablando sobre lo que fueron estas jornadas de movilización, especialmente en San Miguel del Común, donde ha estado pues ahí activa Sami con sus demás compañeros y compañeras. Y bueno, ahora hablar y continuar hablando sobre lo que fueron estas jornadas ahora a partir de la organización, un poco conectándolo con lo que hablábamos en el primer bloque, sobre todo por lo que un poco estuvo Quito inactivo. Tú en la pausa me decías que aquí la organización que tal vez más se activó fue la de los estudiantes. Sí, bueno, y hay que reconocer como algunas cosas, ¿no? Y es que yo creo que el pueblo Quitukara fue uno de los principales actores en mantener la organización en la ciudad, en Quito. Para mí hay que poner en la mesa también, y que es muy, muy importante reconocer que constantemente desde el pueblo Quitukara se recordó que en Quito habitan pueblos ancestrales, pueblos originarios, y es una falacia decir que los indígenas vienen a destruir Quito. Primero, porque es un argumento racista. Segundo, porque los pueblos no vienen, habitan Quito. Desde las mismas comunidades de los pueblos Quitukara, pero también desde los mismos migrantes que habitan esta ciudad, viven en esta ciudad, trabajan en esta ciudad. Entonces, como hay que desmantelar también esta clase de argumentos y reconocer justamente que no es que venían a destruir, sino que ya existe de por sí aquí las comunas que estaban en pie de lucha constantemente. Entonces creo que el pueblo Quitukara es uno de estos actores principales. Luego los estudiantes. Yo tengo que reconocer y mis felicitaciones a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, demostrando de nuevo que la universidad pública, la educación pública, es justamente donde los hijos de los obreros pueden acceder a conocimiento y además tener procesos de organización. Porque los estudiantes, a pesar de que estaban en vacaciones, lograron mantener constantemente movilizaciones diarias en la pileta de la Universidad Central. Con lluvia, con un montón de represión que existió en varias jornadas. Además levantaron como estos centros de acopio para poder recopilar y tener cosas para la gente en Imbabura. En sí, los estudiantes de la Universidad Central se mantuvieron a diario durante todo el mes, y además también mantuvieron jornadas culturales, jornadas de arte, que reconsideraron también para que la gente vuelva a entender que hay varias formas también de mantener la lucha, y que no había que quitar también ese estigma
de que las personas que salen a las calles son terroristas, ¿no? Que este era el principal argumento. Entonces yo creo que los estudiantes fueron parte de las principales estructuras que mantuvieron la organización dentro de la ciudad. Oye, ¿y tú viste lo que publicaba este exalcalde de repente? Sí, el de la escoba. Sí, ¿qué te pareció? O sea, estos discursos, o sea, que parecen chistosos, que claro, nosotros nos pueden parecer chistosos, nos podemos reír, pero detrás de eso también hay un mensaje potente, ¿no? Y justamente tú hablabas de esto de que las comunidades indígenas no es que vienen e invaden Quito, sino que son parte de esta ciudad históricamente, y justamente en San Miguel del Común, que pertenece al distrito metropolitano. ¿Tú cómo ves, a partir de lo que eres politóloga, cómo ves estos mensajes, esta propaganda que puede parecer barata, pero no sé si, yo creo que en cierta parte de la población sí tiene ese efecto, su llegada? ¿Cómo ves eso tú? Creo que ahí hay que hacer algunas consideraciones. La primera es que tristemente el Ecuador aún sigue sintiéndose más blanco y no reconoce realmente cuál es la historia y la cultura de nuestro país. Entonces, esta clase de discursos que comentó el señor, fuera de que a mí me puedan dar risa, como tú dices, y nos podemos reír un poco, son preocupantes, son tristes. ¿En qué cabeza pueden pensar que además tienen una escoba hablando y acudiendo al término de limpieza? Porque claro, el mundo blanco, occidental, europeo, la colonización siempre te da esta idea de limpieza. Limpieza étnica, limpieza cultural, limpieza social, siempre te da esta falsa idea de limpieza. Como que si nosotros, los de abajo, los pueblos originarios, los pueblos racializados, la gente empobrecida, fuesen algo sucio, ¿no? Entonces, siempre estos imaginarios, estos símbolos, para mí es muy importante que veamos siempre desde los símbolos y desde las superestructuras que demuestran cómo se presentan los dispositivos de la colonización. Porque claro, lo que dice es eso, ¿no? Como vamos a detener y con la escoba. O sea, primero que hay que reconocer que es un discurso altamente violento, es un discurso muy racista, es un discurso clasista. Y yo creo que además es un discurso que propone y pone en tela de duda justamente qué clase de personas pueden sentirse identificadas con eso. Porque sí, aunque para nosotros nos parece gracioso, sí hay varios comentarios de gente aplaudiéndole y diciendo, sí, vamos a darle con todo a esos, y pero diciendo cosas horrorosas que además demuestran el poco reconocimiento histórico de nuestros pueblos y nacionalidades, que ya se lo dice, independientemente de que tengas o no, el 60% de nuestro ADN justamente viene de pueblos originarios. Y algo a lo que yo muchísimo como trataba de acudir y pensar, ¿no? Como muchas personas piensan que como uno performa o se ve dentro de lo blanco mestizo, entonces no tienes nada de indígena o no tienes nada de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, me gustaría como pensar un poco en algo que dice Frantz Fanon, un excelente teórico, psiquiatra argelino. Es justamente el cómo en Argelia las personas buscaban asimilarse al opresor, porque esa era una forma de tratar de librarse de la opresión. Entonces, en su libro, justamente, Pieles Negras, Máscaras Blancas, lo que él dice es que existe esta forma de mimetizarse de la gente afrodescendiente, tratando de buscar parecerse al blanco, para así librarse de la violencia que vive, pero solo lo va a lograr si reprime también al que se parece a él. Y eso es bastante triste, porque podíamos ver que muchísima gente que identitariamente se parecería incluso más a los pueblos originarios, quería parecerse al blanco, quería blanquearse, quería entrar dentro del canon del blanco europeo, de la colonización. Entonces, en este contexto, esta clase de discursos son extremadamente tristes. Y yo creo que hay que muchísimo también reconsiderar y ponernos un poco a pensar en desde dónde también viene. La gente se siente aún más, con más poder y con más orgullo de decir estos discursos. Los mismos policías, los mismos militares se sentían como con más cancha de actuar dentro de este marco, porque tenemos un presidente que ya legitima esta clase de discursos. Entonces, la gente se siente con poder, se siente autorizada y ya no tienen vergüenza. Yo digo, ¿en qué momento dejó de dar vergüenza ser racista? Y otro personaje que se me viene a la mente es este comediante que era famoso en los 2000, David Reynoso. Ajá.
que también salió con sus personajes ya fuera de onda y de tiempo también transmitiendo eso, ¿no? Y ahora la pregunta sería, ¿cómo superar esos discursos teniendo en cuenta lo que pasó en el paro? O sea, porque ya ni siquiera fueron los medios de comunicación, ahora con el internet y todo esto, los discursos se armaron y se batallaron ahí. ¿Tú cómo crees que no sé si decirlo, la izquierda, las organizaciones, los movimientos pueden darle batalla a esto? Yo creo que sí hay que pensar siempre que sí estamos en una cancha desigual, porque a ver, o sea, el aparataje propagandístico del gobierno tiene millones en pauta, tiene básicamente cooptados todos los medios de comunicación más grandes. El poder tener estos espacios para mí es un lujo, porque nos están cerrando cada espacio. Entonces, utilizar estos espacios para hablar de lo que sucede es una de las formas en las que tenemos que resistir. ¿Qué hacemos frente a esto? Yo no tengo aún respuestas muy claras porque nos sobrepasa a todos. Yo siento que no solamente desde las ciencias políticas, sino desde varias áreas de las ciencias sociales e incluso desde el mismo arte y desde la cultura se están buscando mecanismos para subvertir esto, ¿no? Para tratar de darle un cambio y una vuelta. Pero sí hay que considerar algo, y es que nos están aplicando la doctrina del shock. Que Naomi Klein lo dice, como las personas no aceptarían toda esta clase de acciones que parecen ilógicas y extremas si no estuviésemos en la situación en la que estamos, porque nos bombardean constantemente con situaciones de inseguridad, como pasó, por ejemplo, en las caídas de las Torres Gemelas, y con eso los gobiernos toman decisiones que son totalmente irracionales, pero son aceptadas por la gente porque se siente con miedo. Entonces, yo creo que deberíamos de hablar justamente más de discursos de esperanza. Yo creo que hay que volver y repensar en el horizonte en común y en el futuro bonito que queremos, porque de otra forma nos está ganando el miedo, y el miedo lo único que hace es paralizar, desconfigurar, desorganizar, genera también acciones más violentas por parte justamente de la gente. Estamos viviendo una situación muy triste donde tenemos uno de los años, bueno, es el año que históricamente el Ecuador sufre más violencia. Tenemos una situación donde los GDOs conviven ya dentro de todo el tejido de la sociedad ecuatoriana, están constantemente atacando escuelas, colegios, provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos viven violencia constante. Yo ayer, de nuevo, entre todas las noticias, terminé con el corazón roto porque un niño, muere en medio de un enfrentamiento en una fiesta de niños. Entonces, claro, por eso la gente dice, sí, metan bala a todos, más policías, más militares, porque eso le funciona al gobierno. O sea, la forma en la que mantienen o en la que se mantienen estos discursos racistas y clasistas que buscan darle valor a unas vidas y que maten a otras vidas es justamente mantenernos en el miedo constante y que aceptemos todo tipo de cosa como una moneda de cambio por la seguridad. ¿Y eso tú crees que se debe también la popularidad de Noboa? Sí, totalmente. O sea, aquí la gente decía, el dato mata el relato. No, lo siento, no está ganando el dato, porque los datos nos dicen cosas que hace rato le hubiesen quitado todo el apoyo al presidente. Pero la gente ya no seguía por el dato. O sea, tú le puedes mostrar cuánta gente está muriendo en los hospitales, cómo murió un hombre afuera del hospital de Ambato después de 3 semanas consecutivas de pedir su diálisis, cómo murieron 12 niños y de hecho más por falta de cánulas en los hospitales de Guayaquil, cómo justamente la gente está pidiendo a veces una paracetamol y ni eso hay. O sea, en serio, los datos nos dicen más, nos dicen mucho más y nos demuestran que el gobierno es un fracaso, que no tiene una propuesta de un estado de bienestar, pero el miedo hace que no, sí está haciendo algo porque tiene todo el país militarizado, porque está deteniendo terroristas, entre comillas, que en realidad solamente es gente humilde que está pidiendo justicia, que está pidiendo que sus impuestos no sean gastados en reprimirnos a nosotros mismos, sino en medicina, en educación, en todo lo que es un estado de bienestar. Entonces, yo sí creo que sí, o sea, el miedo es lo que le da la forma en la que este relato permite que tenga popularidad. Y además hay las figuras también, ¿no? Como, ¿qué le hace más sentido? ¿A qué quiere parecerse la gente hoy en día más? Es como, yo quiero parecerme al blanco fuerte dentro del canon de lo que es un hombre, supuestamente, ¿no? Entre comillas, es un hombre que se vea fuerte, que vaya al gimnasio, que tenga la chaqueta de Rambo, que se parezca muchísimo más que tenga las gafas, que sea como más militar,
y que tenga la esposa blanca como este canon Claro, europeo, es así. y que justamente parece la mujer abnegada, una madre que va justamente como dentro de lo suave y que con valores cristianos supuestamente, ¿no? Entonces, de caridad. exacto, como toda esta figura, todas estas formas, son discursos que calan en lo más profundo de las emociones del ecuatoriano. Entonces, no se trata del dato mata relato porque la gente no está entendiendo el dato, ya no le importa el dato, le importa justamente la imagen que le vende este presidente. Y ahora, ¿qué se puede esperar hablando ahora de esta famosa consulta? Muchos dicen que es posible que gane el sí. Y la verdad, a mí no me sorprendería que gane el sí. No, y sin fraude, eso, porque a veces sí escucho a la gente o veo en las redes sociales y la verdad que no me sorprendería que gane el sí. ¿Qué panorama crees que se va a armar? Yo creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho varias personas que hacemos estudios en las ciencias sociales todo este tiempo. Recientemente escuchaba justamente, no recuerdo el nombre ahorita, pero están haciendo justamente como la consultora que ya tiene los datos como de la primera opinión o encuestas. No les permite aún el CNE darlos a conocer, ¿por qué? No lo sé. Pero no sabemos en realidad hacia dónde va. O sea, después de un paro también es un poco confuso. Hay que considerar que las personas sí dieron a notar que en Quito al menos el nivel de aceptación de Daniel Noboa bajó. Algo. Ajá. Entonces eso nos pone en consideración, pero hay algo en común en la gente, en todos. Y es que la gente quiere un cambio. Pero no saben hacia qué cambio, ¿no? Entonces, cuando alguien, pues dentro de todo este sistema violento en el que vivimos, les dice, no, es que con esto vamos a tener el cambio, entonces yo creo que mucha gente, a pesar de que tenga esta claridad de que no estamos por el mejor camino, dice, bueno, esperando que exista un cambio, capaz y voy a votar a favor de una nueva constituyente, de que existan bases militares en el Ecuador, de bases militares extranjeras, incluso que no se financien a los partidos políticos porque de ley se están robando, o esa es la clase de discurso que ha calado en el imaginario de la gente. Entonces, a mí tampoco me sorprendería que gane el sí, con fraude o sin fraude, pero yo sí creo que ahí tenemos una tarea que es tampoco vivir bajo la desesperanza. O sea, yo sé que es bien difícil mantener la esperanza en estos momentos, pero yo creo que también se han visto y hay que reconocer y darle su lugar también a las acciones bonitas y al nivel organizativo que han surgido en este tiempo, ¿no? Justo yo escribí un texto casi al fin del paro, en el día 30, acerca de eso, de que también hay que reconocer estas acciones que parecen chiquitas, pero esas acciones han sostenido la vida. O sea, este paro tuvo rostro de mujer indígena, por ejemplo, de mujeres comuneras, que fueron las voceras, que fueron las que llevaron a cabo muchísimo de este proceso. Y ahora quizás en la consulta nos sentimos como un poco desesperanzados, ¿no? Pero yo creo que hay que más bien buscar los sures, no quiero decir el norte, hay que buscar los sures que nos congregan a todos en seguir haciendo una campaña en que la gente entienda que se está jugando la vida misma. Se está jugando los derechos más básicos del Ecuador. Se está jugando que si antes del Ecuador era un Estado de Derecho en singular, pasa a ser un Estado de derechos porque trata de reconocer todos los derechos que, aunque no estén en la Constitución, son reconocidos en instrumentos internacionales, por ejemplo. Y la gente se le olvida todo eso, que esta no es una Constitución que le pertenece a un gobierno. Esta es una Constitución que viene de años del nivel organizativo, de varias asambleas, de varios procesos de movimientos sociales que estuvieron luchando y pidiendo un cambio para tener lo básico en derechos, ¿no? Como educación, salud, que se reconozca el debido proceso, cosas que incluso en el resto del mundo se ha reconocido el Ecuador como una de las constituciones más garantistas y una de las constituciones que da justamente eso, ¿no? Y bueno, al margen de esto de la consulta, al futuro, ¿tú cómo ves a la organización tomando en cuenta que tú estuviste cerca, ¿no?, de las comunidades? ¿Cómo sientes el ambiente en las comunidades? No sé si fuiste ya después del paro. ¿Cómo está la gente? ¿Qué es lo que ha pensado? ¿Se han reunido? Hay varias cosas ahí que considerar. Voy a tratar de ser súper breve, como puntual, en 3 puntitos. La gente a nivel de salud mental está muy afectada.
O sea, muy afectadas. Sí, la represión que vivieron, ver que se meten a sus casas, porque claro, dicen, ¿pero qué hacían afuera? No, los militares se metieron a sus casas. Entraron, exactamente. Horrible además también, porque eso pasó justamente en Santa Anita, cómo entran y delante de niños se llevan a un hombre, igual en Imbabura, en Otavalo. O sea, no solamente eso, sino que las comunas tienen su jurisdicción justamente de cómo entran o no entran las fuerzas represivas. Pero ellos entraron. Yo quiero poner esta imagen para la gente que está escuchando. Uno de los hombres de San Miguel del Común me dice: cuando yo llegué del trabajo, mis compañeros ya llevaban horas en represión. Y yo llego y mi casa está inundada de humo. Y yo no podía ver nada. Era el gas y mi hijo se estaba ahogando. Su hijo tenía 3 años. 3 años y el niño estaba ahí justamente esperando que el papá llegara del trabajo. Recién le había ido a dejar la abuelita ahí en la casa. La abuelita estaba ahí esperando con el niño, ¿no? Y entonces este hombre dice, y cuando yo salgo veo cómo están lanzando cosas en nuestro terreno. Entonces, lo que él dice es, salgan por favor, les empieza a gritar que se vayan de su terreno, pero están invadiendo su espacio. Entonces, yo creo que eso la gente aún no ha terminado de entender. ¿Ustedes cuándo van a ver que en Cumbayá, en San Borondón, entren así? Entonces, las comunidades están muy afectadas por eso, pero yo creo que a la vez eso también crea un sentido de unirse más. O sea, las comunas también están claras de que tienen que unirse, que tienen que mantenerse en asambleas permanentes. Y yo invito además que también en la urbe nos mantengamos también en asambleas permanentes. Volvamos al sentido más tradicional de nuestra vida, de pensar que las cosas tenemos que irlas recibiendo en comunidad, no aislados. Entonces yo creo que esas serían las cosas. Y el último punto, que las comunidades están muy afectadas también a nivel de la violencia física que vivieron. Hay personas que perdieron, que fueron mutiladas al final del día porque perdieron un ojo, perdieron una pierna justamente por la represión. Perdimos a 3 personas también, con mucho respeto a las víctimas justamente de la represión estatal. Entonces las comunidades también están económicamente golpeadas, tratando de que además resistieron 30 días en un paro nacional sin trabajar. También están pagando procedimientos que si de por sí el sistema de salud público no da. Están tratando también de ver cómo atender a sus heridos, cómo atender el nivel de salud mental que está quebrado. Entonces yo creo que esas cosas hay que pensarlas. Y para cerrar con esto, a mí me gustaría como también que pensemos muy a futuro, gane el sí o gane el no, que no sabemos qué va a pasar. Daniel Noboa sigue siendo nuestro presidente y no sabemos cuál es la segunda jugada, la tercera, la cuarta, la quinta, nunca sabemos, siempre nos tienen bombardeados. Siempre tiene una estrategia lo peor, ¿no? Exacto, entonces creo que es una tarea urgente volver justamente a la organización, a la unidad, volver a reconocer las tareas de cuidado como formas de supervivencia, como formas en las que se mantiene la vida. Chévere. Nada, agradecerte, Sammy, de verdad, muy buenas tus reflexiones. Creo que hemos tenido un buen programa, hablando, sí, continuando con estas reflexiones de lo que fue este paro del 2025. Tú que estuviste justo ahí, ¿no? Donde las papas queman, como se dice, y claro, nos traes esta perspectiva ya de lo que vivieron las comunidades y todo lo que eso implicó. Y nada, solamente agradecerte de nuevo, Sammy, gracias por estar aquí. Encantada. Gracias por aceptar la invitación. Lamentablemente el tiempo es bien corto aquí en la radio y bueno, ya nos toca despedir. ¿Algunas palabras finales ya para irnos? Nada, invitarles a que permanezcamos en la unidad, decirles además que yo creo que en la organización popular siempre vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrar algo bonito y que pues la lucha por la vida digna no es terrorismo. Chévere. Gracias entonces a todos y todas, bacano a quienes se sintonizaron, a quienes dejaron sus comentarios. Ya en horas de la noche o mañana a primera hora estará ya el programa subido a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse también ahí, que ahí quedan ya grabados de forma permanente cada uno de nuestros programas en nuestro canal de YouTube Frecuencia Subversa Radio. Y bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo jueves para seguir hablando de más, sobre el paro y otras cosas más. Y nos vemos. Chao. Esto fue Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto. Frecuencia Subversa.
Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Este viernes 31 de octubre a las 11 de la mañana, acompáñanos en Florilegio Musical Ecuatoriano por los 100.9 FM y 940 AM. Conoceremos la historia y la voz de Mercedes Cecilia, manabita de corazón con raíces colombianas y más de 30 años dedicados a la música. Llega con todo su encanto, voz y sentimiento. Solo estás sabiendo la vida que voy pasando. No te pierdas esta cita especial llena de emoción, ritmo y tradición. Florilegio Musical Ecuatoriano, este viernes 31 de octubre a las 11 de la mañana. Recuerde que también nos puede sintonizar en www.radiocce.com, www.culturafmcce.com. Voz